Bien, bienvenidos al curso de tablas de frecuencia y ahora vamos a ver el primer ejemplo de cómo hacer una tabla de frecuencia simple. Y pues vamos a empezar con el ejemplo. Vamos a ver los datos del número de veces que han ido al cine en el último mes algunos alumnos de una clase. Y estos son los datos, aquí están 25 datos, o sea 25 personas nos dijeron cuántas veces van al cine. Entonces para este ejemplo vamos a hacer esta tabla. Voy a explicar uno por uno qué quiere decir las casillas y cómo se encuentra o cómo se colocan sus valores. Vamos a empezar con la casilla de la X, que algunas personas la designan como X sub I, pues eso es lo de menos, la letra es lo de menos, lo importante es que entendamos qué quiere decir cada uno. Las X pues son los datos que nos presentan aquí. En esta parte pues se ordena de menor a mayor. En este caso vemos que los datos están con el 0 desde el 0 hasta el 5. Entonces aquí colocamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que son las respuestas que dan las personas. Entonces en esta X, que son los datos, como lo vimos en un video anterior, los datos son las respuestas que dan las personas. Entonces se les preguntó cuántas veces han ido al cine, aquí van esas respuestas. He ido 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Aquí arriba les voy colocando el resumen. Ahora la siguiente casilla, que generalmente es la frecuencia, se llama frecuencia o frecuencia absoluta. Generalmente la encontramos así, o algunos también la escriben como F sub I. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces que se repite un dato o el número de veces que se encuentra un dato. Entonces aquí vamos a ver que el primer dato es el dato 0. Y lo que vamos a hacer es contar cuántas veces me dieron esa respuesta. Generalmente yo voy tachando para después no equivocarme. Entonces aquí cuento cuántas veces está el 0. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí colocamos que el 0 se repite 6 veces, o sea, 6 personas respondieron que van 0 veces al cine durante el mes. Lo mismo se hace con el 1, por ejemplo, entonces voy tachando 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Colocamos aquí 7. No se afanen si de pronto se saltan alguno, porque pues la idea es que como vamos tachando, al final podemos revisar cuáles datos ya escogimos y cuáles datos nos faltó por escoger. Así se hace con todos los datos, obviamente. Yo no lo hago en el video para acelerar un poquito el ejercicio. Una vez que hayamos completado toda la casilla de las frecuencias, debemos revisar. ¿Por qué? Porque aquí la suma nos debe dar el número de datos. Obviamente, en este caso el número de datos era 25. Si revisamos aquí, 6 y 7, 13, 19, 23, 24 y 25. Entonces aquí estas últimas casillas son como una forma de revisar si vamos haciendo bien, como pistas para saber si va bien. Seguimos con la frecuencia relativa, que algunas personas la escriben, pues yo aquí la escribo FR, frecuencia relativa, o algunas personas la escriben como H sub I, que como se encuentra el valor que va aquí. Entonces voy a colocar aquí la frecuencia relativa sub I, ya les explico qué quiere decir esto. Es igual a la frecuencia sub I dividida en el número de datos. Algunos lo escriben con N mayúscula o N minúscula porque puede ser el número de datos o el número de la muestra. Entonces por eso no hay problema. Lo importante, vuelvo a decirles, es comprender qué quiere decir esto. Aquí, si ustedes observan, esta casilla es de la frecuencia absoluta. Entonces esta sería la frecuencia número 1, frecuencia número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. O sea que aquí sería la frecuencia relativa número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer el ejemplo de, por ejemplo, esta primera, que como voy a colocar este valor, pues sería la frecuencia relativa número 1. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa número 1? Pues se hallaría dividiendo la frecuencia número 1 entre el número de datos o la N mayúscula, ya saben, ¿no? Entonces, esto es como en inglés, pero más claramente es lo siguiente. Esto se halla dividiendo este número entre el total de datos. O sea, aquí colocamos 6 dividido entre 25. Eso pues lo podemos hacer en la calculadora y da 0,24. La segunda, ¿cómo se encuentra? Entonces sería 7 dividido en 25, que eso me da 0,28. Y así sucesivamente. Entonces aquí, bueno, voy a hacer esta, por ejemplo. Esta frecuencia relativa se halla dividiendo este número entre 25. 4 entre 25, que eso da 0,16.
Voy a completar el resto de la tabla y como les decía, una vez que hayamos terminado esta casilla, aquí podemos tener una pista de si vamos bien o no. La respuesta aquí, o sea, la suma de todas estas casillas me debe dar 1. En algunos casos estas divisiones no se pueden hacer exactas, o sea, aquí 6 dividido en 25 da exactamente 0,24, aquí da 0,28, pero hay algunos ejercicios en los que la división me da con muchas cifras decimales, supongamos que da 0,247544321, entonces no podemos colocar todas las cifras decimales, por eso generalmente se colocan 2 o 3 cifras decimales, entonces no se alarmen si al sumar, en esos casos no se alarmen si al sumar les da 0,99 porque eso también querría decir que está bien. Si la división es exacta y da con 2 números decimales o un número decimal, debe darnos 1, pero no se alarmen si les da 0,99. Seguimos con la siguiente casilla. La siguiente casilla es la de porcentaje. Bueno, a veces esta casilla la hacen algunos profesores aquí, a veces la hacen aquí. Eso no hay problema. Lo importante, vuelvo a decirles, es saber cómo se hace y qué significa. Vamos con la casilla de porcentaje. La de porcentaje no es más sino multiplicar. Voy a colocar porcentaje sub i. No es más sino multiplicar la frecuencia relativa por 100. Voy a explicarlo aquí en el ejercicio. Entonces cogemos esta frecuencia relativa y la multiplicamos por 100, o sea 0,24 por 100 que da 24, aquí me daría 28, aquí 24, aquí 0,16 por 100 daría 16, 0,04 daría por 100 daría 4 y aquí daría 4. Entonces aquí, como sabemos que nos quedó bien, por ser porcentaje, aquí nos debe dar el resultado de 100%. Y vuelvo a decirles, si no nos habían dado todas las cifras decimales, aquí puede que nos dé 99,9%, entonces no habría problema ninguno. Y por último vamos a hacer la casilla de frecuencia absoluta acumulada, que ¿qué quiere decir? Como lo vemos aquí, esta casilla se llama frecuencia absoluta y esta se llama también parecido frecuencia absoluta pero acumulada. Algunas personas hacen dos casillas, que es la acumulada descendente y la acumulada ascendente. Generalmente la más usada es la acumulada descendente, que lo vamos a ver más adelante en otros videos para qué sirve, pero la frecuencia absoluta acumulada no es sino ir acumulando estas casillas. O sea, la primera pues va a ser el mismo número, entonces aquí está el 6, aquí dejamos el 6. Para la segunda casilla, ¿qué tenemos que hacer? Acumular esta casilla, o sea, aquí ya vamos a colocar la suma de estas dos, porque vamos acumulando la frecuencia absoluta. Entonces 6 más 7, que es 13. Para la siguiente casilla pues ya acumulamos las 3. Entonces 6 más 7, 13, más 6, 19. Para la siguiente casilla hasta aquí va 19, más 4, que es 23, más 1, que sería 24, y más 1, que sería 25. Obviamente al final nos tiene que dar el número de datos, que en este caso era 25, por eso aquí me dio 25. Visto el ejemplo anterior dado por el youtuber Alex, lo que vamos a hacer ahora es transformar este ejercicio a una hoja de Excel, para lo cual se realizarán los siguientes pasos. Como puedes apreciar, se han creado varias columnas. La primera son los datos, donde se ubican los datos aleatorios del número de veces de los alumnos que asisten al cine. Una columna donde van a estar ordenados esos datos y las diferentes columnas que forman parte de las frecuencias, como son los intervalos, las frecuencias absolutas, relativas, su porcentaje y su acumulado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar todos estos datos, vamos a copiarlos y después nos vamos a dirigir a la zona donde dice datos ordenados y vamos a pegarlas. Hasta el momento no se aprecia un cambio con respecto a la primera columna, pero esta selección lo que va a tener es un ordenamiento. Dirigiéndome a la sección edición, voy a ordenar de menor a mayor. De todas maneras, la hoja no es del todo inteligente y me pide si vamos a ampliar esta selección, y yo quiero trabajar con la selección actual. Como apreciarás, se han ordenado de menor a mayor estos datos ingresados. Por lo tanto, yo sé que del 0 a 5 son los intervalos que deben de estar preestablecidos en esta columna. Entonces yo voy haciendo el ingreso respectivo de estos intervalos. Mi siguiente objetivo es
comprender cómo yo voy a llenar las frecuencias absolutas, que vendrían a ser las cantidades de datos que se repiten con respecto al intervalo. Para ello yo me puedo ayudar de lo siguiente. Voy a seleccionar los datos de repitencia, en este caso del intervalo 0. Al hacer la selección y viendo vista hacia la mano derecha inferior, puedo ver cuánto es el recuento de estos datos. Entonces yo tengo entendido que son 6 datos repitentes por el intervalo 0. De la misma forma yo selecciono uno y veo el recuento, que es 7. Y así hacemos sucesivamente ese conteo. Como verás, al tener el recuento de las frecuencias absolutas, lo que me queda ahora es sumar todos esos datos. Para ello, en esta celda yo me voy a dirigir a la pestaña Inicio, sección Edición, Autosuma. Automáticamente se va a seleccionar el campo y voy a realizar esta suma presionando Enter. Entonces este dato para mí es importante. Voy a ponerle un color porque me va a ayudar con el hallazgo de la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa lo que tengo que hacer es dividir cada una de estas celdas con su total. Entonces yo voy a asignar una función en Excel. Para agregar una función o una operación en Excel se utiliza primero el símbolo igual. Al tener seleccionado el símbolo igual voy a seleccionar la celda y esta va a tener que ser dividida con la barra slash entre su total. Y de la misma forma voy a realizar lo mismo para también las siguientes. Al realizar las operaciones con todas las demás celdas, finalmente voy a seleccionar nuevamente esta celda, me voy a dirigir a la zona de edición autosuma y voy a sumar todos estos elementos. Por lo tanto me da la unidad. Y lo mismo voy a hacer transformándolo en sus porcentajes. Voy a asignar una operación seleccionando este entorno. Y de la misma forma hacer para los demás. Puedo utilizar un truco de Excel en donde yo selecciono esta celda y me ubico en este punto, un pequeño cuadrado, y voy a jalar hacia abajo obteniendo las respuestas, pero sé que estos valores tienen que asumirse en forma porcentual, por lo tanto selecciono todos estos y dentro de la sección número voy a transformarlos en porcentajes. Esto también debe contener una autosuma y este valor de la misma forma convertirse en porcentaje. Finalmente voy a hacer la operación de las frecuencias acumuladas. Símbolo igual, seleccionando las frecuencias absolutas, que en un primer inicio siempre va a ser la primera, pero a partir de la segunda va a obtenerse el valor de estas sumado con su siguiente valor. Esta operación se repite para los demás y utilizo el mismo truco donde selecciono el pequeño cuadrado de esta esquina y jalo hacia abajo, teniendo en sí el valor total que tiene también comparación con este. Y hasta acá, esta es la forma como se construye una tabla de frecuencias con datos aleatorios.